Listo. A ver, ya, ya está. Buenas noches, chicos. Bienvenidos a las asesorías. Por parte de la asignatura de Biología Celular y Molecular, hoy vamos a ver la sesión 11. Un tema bastante preguntado. Núcleo, nucleolo, cromatina, cromosomas y ciclo celular. Todo esto de aquí les va a servir para toda la carrera, valga la redundancia, como otros temas. Pero este tiene bastante importancia. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a hablar un poco de las generalidades, membrana nuclear, cromatina y ciclo celular. Esto de aquí, fijo, les viene un par de preguntas. Cuanto a la cromatina y la membrana nuclear, ya la vamos a ver más en profundidad. Primero que nada, nosotros ya habíamos visto cómo eran las células, sus organelas y demás. Entonces, ¿se acuerdan que les había mencionado hace algún tiempo por encima que existían los poros nucleares? Estos poros nucleares son los que están aquí, los de aquí. Los que parecen una florcita son estos de aquí. Estos son los poros nucleares. Ahora, el punto a partir de esto, de nosotros lo que debemos diferenciar es el siguiente. Esta es una imagen del CARP y estas también. Aquí primero, eucromatina. Esto de aquí, no se olviden, les va a servir siempre. Eucromatina. Mírenla, está solita aquí. Significa que esto está suelta, laxa. ¿Qué significa esto de aquí? Que la información contenida en la eucromatina es la que se va a transcribir, la que se va a usar, la que se está, digamos, la que se manifiesta en esta célula por medio de ciertos genes o ciertos factores de transcripción. Ahora, miren todo este enmarañado que tenemos aquí. Esto como si fuese un ovillo de lana o algo parecido. Esto es la heterocromatina. ¿Qué significa heterocromatina? Esta heterocromatina va a estar más compactada, más junta, es decir, toda la información que está allí no va a estar expresándose o va a estar expresada en, digamos, en una menor proporción. Entonces, esto es lo que deben entender de eucromatina y de heterocromatina. Esta parte, o digamos, esta primera diapositiva es para explicarles el contexto y los puntos importantes y lo vamos a ir andando en ellos. Este es el primer punto. Heterocromatina, eucromatina y heterocromatina. De esto no se olviden. Basta con que sepan de una de ellas y la otra es su opuesto. Ahora, ¿se acuerdan que hablábamos de la continuidad que tenemos aquí? Retículo endoplasmático rugoso. ¿En contacto con quién? Con el núcleo. Hasta aquí nosotros ya nos hemos ubicado y hemos visto el contenido en general, pero hay otras partes que nos importan. Miren aquí, ribosomas. Y aquí tenemos un ribosoma. ¿Qué significa? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esta parte morada? Es la membrana nuclear externa. Disculpen. Entonces, ¿quién está en contacto con los ribosomas? Esta de aquí, la membrana nuclear externa. ¿Ya ven? Entonces, si hay una membrana nuclear externa, significa que hay una interna. Siempre tiene que haber una contraparte. Aquí la tenemos, membrana nuclear interna, chicos. Entonces, si tenemos una membrana nuclear externa o una interna, ¿qué debería haber entre ellas? Un espacio. ¿Cómo se llama este espacio? Espacio perinuclear. Y adicional a ello existe la lámina nuclear. ¿Se acuerdan que hablábamos de filamentos intermedios, que habían unos especiales del núcleo y demás? Entonces, disculpen un momento, chicos. Voy a poner mensaje. Entonces, esta es la envoltura nuclear. Miren, todo esto de aquí pertenece a la envoltura nuclear. Entonces, membrana nuclear externa, espacio perinuclear, membrana nuclear interna y finalmente la lámina nuclear. Entonces, hasta acá ya hemos definido la mayoría de partes. ¿Qué nos quedaría? El nucleoplasma.
y el nucleolo. El nucleolo es este de aquí. Disculpen el círculo. Entonces, si nosotros hablábamos que teníamos el citoplasma entre el núcleo y la membrana plasmática, ¿qué tenemos entre el nucleolo y la envoltura nuclear propiamente? El nucleoplasma. Acuérdense, si nosotros estamos hablando del núcleo, ya no hay citoplasma. De ninguna forma hay citoplasma. ¿Qué tenemos? Nucleoplasma. Hasta aquí, si tienen alguna duda o consulta, me la dicen, chicos. Esta es la descripción general, todo lo que deben conocer y las diferencias. Si ustedes entienden un poco la lógica o la secuencia de esto, van a poder resolver o entender las siguientes partes mucho más rápido. Entonces, si nosotros vamos a esta microfotografía de aquí, que tenemos básicamente eucromatina, miren, no se tiñe mucho. Si no se tiñe mucho, ¿qué tenemos aquí? La heterocromatina, una mayor tinción. Luego tenemos lo que sería propiamente el nucleolo y la membrana nuclear. Y bueno, aquí podemos ver un poco esto que se tiñe aquí en el borde de la membrana vendrían a ser las láminas o complejos nuclear propiamente, pero los vamos a ver más adelante. Entonces, llegamos a la envoltura nuclear. Habíamos dicho membrana externa, espacio perinuclear, membrana interna, y luego de la membrana interna teníamos la lámina nuclear. Ahora, aquí los podemos ver. Vamos a ordenarlos de, digamos, de externo a interno. Primero, membrana nuclear interna, esta es la número 3. Membrana nuclear externa es el número 1. Luego tenemos el espacio intermembranoso, que sería el segundo. ¿Qué más tenemos? La lámina, que básicamente sería el cuarto. Todos estos componen ¿a quién? A la envoltura nuclear. A partir de este punto, nosotros vamos a ver que no hay, digamos que solo la envoltura nuclear en sí. ¿Qué más vamos a tener? Ribosomas, miren. Aquí, aquí, aquí. Aquí ya tenemos lo que sería el retículo endoplasmático rugoso, pero si se dan cuenta, tenemos ribosomas. Y en la parte interna no hay ribosomas. Están prohibidos de ingresar. Tenemos proteínas integrales, sí. O sea, siempre van a existir proteínas integrales. De eso no tengan duda. Tenemos el citoplasma, este sería el nucleoplasma. Tenemos la heterocromatina. Digamos que este esquematizado. Por eso digamos que ven una diferencia con esto. La eucromatina estaría más laxa. Luego, ¿qué más podemos resaltar de aquí? Esta estructura de aquí. Esta estructura de aquí les va a traer un poco de dolor de cabeza que le expliquemos, pero tengan en cuenta esto. El complejo, el poro nuclear no es uno solo. Hay una gran cantidad de estos. Los CPN, por su abreviatura en español, complejo el poro nuclear, están presentes en toda la envoltura nuclear. Pero ahora vamos un poco al texto. Ya habíamos descrito dos membranas paralelas separadas por 10 a 50 micras. Su función, igual que la membrana plasmática, ¿cuál sería la función? Compartimentalizar. Es una barrera selectiva entre el núcleo y el citoplasma. Es decir, lo que le pertenece al citoplasma debe quedarse allí, lo que le pertenece al núcleo allí. Y puede ocurrir un intercambio, pero este es sin necesidad. Ayuda a organizar cromosomas en dominios funcionales discretos. Sí, básicamente, bueno, me adelanto un poco, pero un cromosoma sería la máxima condensación posible. Entonces, digamos que aquí no hay una transcripción apropiadamente dicha. De tal manera, se dice que la envoltura nuclear permite que todo el material genético esté en una configuración o en una organización que le permita transcribirse. Pero se dice dominios funcionales discretos. Ahora, hablando de la membrana externa, ya se los expliqué, pero tres puntos claves. Cara citoplasmática. Aquí lo tenemos, cara citoplasmática. Es continua con el retículo endoplasmático rugoso. Lo hemos visto desde la primera mitad.
Interactúa con ribosomas. Claro que sí, acá la vemos. Entonces, hasta aquí la membrana externa facilita. Esto no se lo van a olvidar de ninguna forma. Ahora, si hablamos de la interna, si esta está por el citoplasma, ¿está por quién? Nucleoplasma. ¿Posee proteínas de anclaje para la cromatina y lámina nuclear? Sí, sí posee proteínas de anclaje, que ya las vamos a revisar. Carece de ribosomas y es continua con la membrana interna, membrana nuclear externa. Porque tienen allí un espacio, proteínas, pero son continuas. Entonces, les hice una pregunta en el pretest y todos caen en esta de aquí. Miren, chicos, nosotros, esta de aquí ya se los había puesto, pero, chicos, acuérdense, lámina nuclear, filamentos intermedios tipo 5, el último del 1 al 5 de esta tabla, 5 del CARP. Entonces, estas son las propiedades y distribución de las principales proteínas y filamentos intermedios de los mamíferos. Si yo les hablo de núcleo, si yo les hablo de la lámina, ¿a quién estamos hablando? Proteínas de la lámina A, B y C, tipo 5. Y están en todos los tipos celulares. Entonces, esto no se deben olvidar. Es una red de filamentos tipo 5. Si nosotros hablábamos de que los microtúbulos, microfilamentos y demás eran el citoesqueleto, si esto está en el núcleo, viene a ser núcleo esqueleto. Miren, son como juegos de palabras. Entonces, acuérdense, número 5 en romanos. No se olviden nunca. El espesor, 75 micras. Ahora, si el citoesqueleto nos da la conformación, la forma, el soporte de la célula, ¿qué va a ser la lámina nuclear? Va a determinar la forma y tamaño del núcleo. Depende de la lámina propiamente. Posiciona ¿qué? Los complejos del poro nuclear y su integridad mecánica. Posicionamiento. ¿Aporta soporte a la envoltura nuclear? Claro, es el núcleo esqueleto. Montaje y desmontaje de la envoltura nuclear durante la división. Ahora, no es que en una división celular y el núcleo esté así, lo partan a la mitad y le digan, célula hija 1 tomas, célula hija 2 toma la mitad. Propiamente no es una partición, digamos, tan simple, entonces. Básicamente, la lámina nuclear se monta y desmonta durante este proceso y ayuda. Y el citoesqueleto es participante. Si se recuerdan, hablábamos de los microtúbulos y demás. Entonces, aporta soporte a la envoltura nuclear, montaje y desmontaje durante la división celular. ¿Intervienen qué? Replicación, transcripción, apoptosis. ¿Se acuerdan que hablábamos que en la apoptosis se hacía, el núcleo se fragmentaba, pero se mantenía envuelto? Básicamente por la lámina nuclear. ¿Participa en transcripción? Claro que sí. En replicación, ni hablar. Entonces, lámina nuclear, filamentos intermedios, tipo 5. Oh, y algo más que mencionarles aquí. No, esto es todo lo particular referente a la lámina nuclear. Ahora vamos a explicar algunas implicaciones que tiene. Por ejemplo, este es el complejo link. Se nos habla de dos dominios, un dominio zoom y un dominio cache. El dominio zoom, ¿dónde va a estar? Interactuando con láminas y se extiende a través de la membrana nuclear interna. Entonces, dominio zoom, ¿dónde va a estar? En la membrana nuclear interna, interactuando con ella. Y el dominio cache, básicamente, este de aquí, va a interactuar con proteínas del complejo zoom en el espacio donde perinuclear, es decir, este secuencial, y va a cruzar la membrana externa y va a interactuar con el citoesqueleto. Ojo, si hay un nucleoesqueleto, no significa que este nucleoesqueleto hace lo que quiere y se acomoda donde quiere, ¿no? También va a interactuar con el citoesqueleto, si no, el núcleo sería como una pelota yendo de un lado a otro. No, está, digamos, fijado, suspendido igual que el resto de organelas. Entonces,
¿Cómo les explico esto o de qué manera? Miren, acá tenemos el dominio cache y aquí el dominio zoom. Mira, el dominio zoom, esta es la membrana interna, esta es la membrana externa. Tenemos que todas las proteínas van a interactuar ¿con quién? Básicamente con la lámina nuclear. Entonces, ¿quién interactúa con la lámina nuclear? El dominio zoom. Y quién interactúa en el espacio internuclear con el dominio zoom y con la membrana nuclear externa, el dominio cache. El dominio cache básicamente va a tener algunas prolongaciones proteicas que van a interactuar con la actina. De tal manera es como se da toda, digamos, toda esta secuencia. Este es un esquema de su teoría, por ejemplo. Tenemos la membrana nuclear externa, la interna, la cromatina. Miren, la cromatina está fijada aquí también. Aquí la tenemos, por ejemplo, la cromatina interactuando. Y básicamente los microtúbulos y las proteínas motoras van a estar implicadas ¿con quién? Con el cache, básicamente. Aquí también motoras, el centrosoma, la plectina, la actina. Y básicamente así es como se da esta configuración. Ahora, no hay mucho que ahondar aquí porque básicamente son tecnicismos o otros factores que no competen a lo que sería nuestra asignatura, pero deben tener presente que las proteínas con dominio cache tienen cierta variabilidad. Si se dan cuenta, las UN son más heterogéneas, la aminacromatina, por ejemplo. En cambio, las proteínas con dominio cache pueden tener esta conformación para las proteínas motoras, para la plectina, para la actina. Entonces es bastante variable. Pero con que ustedes sepan las secuencias de la membrana nuclear interna hasta la externa es suficiente, chicos. Acuérdense que la interacción es en el espacio perinuclear. Y bueno, acá hay una representación del poro nuclear. Hasta aquí espero no haberlos mareado ni haber andado mucho en algo sin explicarme bien. Ahora, nosotros hablábamos de división celular. ¿Qué tiene que ver la división celular en todo esto, dirán? Bueno, básicamente nosotros teníamos estas tres lamininas, A, B y C. Acuérdense la B. La B, ¿a quién va a estar unida? Al receptor de la lámina B. Esto de aquí que ven aquí significa receptor de quién? Receptor de la lámina B. Otro juego de palabras. ¿Con quién se va a unir la lámina B? Con el receptor de lámina B. También cayeron en una de mis preguntas de esto, chicos. Así que atentos aquí. Básicamente la profase, vamos a hablar de la fase más adelante detenidamente. Hay una fosforilación en cabeza y cola por la ciclina dependiente quinasa 1. ¿Qué significa fosforilación? Básicamente añadir un fosfato. Y gracias a esta fosforilación, es decir, se agrega el fósforo y ¿qué va a pasar? Va a ocurrir un desmontaje. ¿Cómo ocurre este desmontaje? Ahora les voy a explicar lámina por lámina. La lámina A, miren, esta de aquí, permanece asociada a fragmentos de vesículas de la membrana nuclear. Permanece asociada. No hay mucho que decir. ¿Qué va a pasar con la B y su receptor? Se dispersan a lo largo del citoplasma. Miren, la lámina tipo B es la que se dispersa. De tal manera, en la mitosis tardía, que sería la telofase, fosfatasas, es decir, se quita el fosfato, promueven el reensamblado de las láminas. Entonces, lámina B, ¿a quién se une? Receptor de la lámina B. ¿A quién está unido el receptor de la lámina B? A la envoltura nuclear. Lámina A y C se solubilizan durante la profase y la lámina B no se separa de su receptor en profase. Entonces, ¿quiénes se disocian? La lámina A, la lámina C. ¿Quién no se disocia? Básicamente la lámina B que se mantiene con su propio receptor.
Esta es básicamente la secuencia de qué pasa con las láminas y la mitosis. Entonces, quédense con esta parte de aquí. Es lo importante, esta y con esta. Y ya vamos a ver las fases para que lo entiendan un poco mejor. Pero esa es la magia. LB resta unida a la lámina B y a la envoltura nuclear y se va a mantener así. En cambio, las láminas A y C, que son las que están con la heterocromatina o cromatina, son las que se van a disociar. Porque se disociarían o se solubilizarían para la conformación de los cromosomas, que ya vamos a ver. Ahora, pasamos al complejo del poro nuclear. Ninguna consulta un momento, así que seguimos. Vamos con la imagen primero. Algo que resalta aquí es que estos dominios FG son fenilalanina glicina. Fenilalanina. Me quedé sin espacio, chicos, lo siento. Y glicina. Vamos a poner como gli. Se escribe con latina, pero en representaciones o en abreviaturas en inglés lo ponen con Y. Entonces, ¿cuáles son las partes propiamente del complejo del poro nuclear? Primero nos orientamos. Nucleoplasma, citoplasma. Entonces, ¿cómo podemos describirlo apropiadamente? De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, prefiero de afuera hacia adentro, porque conocemos más esto de aquí. Tenemos filamentos citosólicos del complejo hepatonuclear, que están, digamos, montados o proyectados desde un anillo citoplasmático. Aquí lo tenemos. Este de aquí, este está seccionado, así que básicamente estamos viendo la mitad en este esquema. Aquí tenemos la membrana nuclear externa, propiamente la envoltura nuclear, la membrana nuclear interna y este, digamos, conducto al que nos estamos refiriendo es el conducto central. Es decir, por aquí van a transitar ingreso o salida. Vamos a ver qué ingresa o qué egresa de este complejo el poro nuclear. Sin embargo, miren, anillo citoplasmático va a tener su contraparte, anillo nuclear. Miren, anillo citoplasmático, tenemos el conducto central que está aquí con los dominios de repetición fenilalanina glicina de las nucleoprinas y a partir de este punto tenemos otro anillo nuclear, pero aquí cambia el espejo entre comillas. Este anillo nuclear, si queremos verlo así, va a tener una especie de proyecciones que propiamente son la canasta nuclear. No son proyecciones, son, digamos, componentes proteicos que van a formar la canasta nuclear. Sí, esto va a ser como una canasta. Yo les voy a enseñar otra imagen, pero esta es la secuencia. Igual, este gráfico es del CARP y nos muestra este complejo del poro nuclear. Básicamente es la representación tridimensional, se habla de las nucleoporinas y bueno. Básicamente que estos dominios FG se hace énfasis porque van a ayudar a hacer como una malla hidrofóbica, estos dominios de aquí. Entonces, no van a dejar pasar todo. Algunos no van a poder ingresar al poro o salir de este. Entonces, vamos a hablar de las generalidades del complejo del poro nuclear. En este enunciado también cayeron varios. Así que el complejo del poro nuclear, algo que tienen que comprender es que tiene, digamos, con todas estas proteínas que ven, tiene un peso regular a alto, así que una célula de un mamífero solo tiene de 3.000 a 4.000. No sé si en su teoría les han cambiado la cantidad, pero son números, no suelen variar mucho. Es una estructura de gran tamaño, no transmembranosa. Cada componente está puesto donde debe, no es que es una proteína que atraviesa y forma un canal, no, es más compuesto. Son complejos proteicos asociados a la envoltura nuclear, eso sí, sus proteínas reciben el nombre de nucleoporinas. Todas estas de aquí son nucleoporinas.
Y su masa molecular es de 125 millones de Daltons. Imagínense, 125 millones de Daltons. Nosotros hablamos de 50.000, 30.000, 5.000 que pueden pasar por un canal, pero 125 millones de Daltons. Son aproximadamente 30 proteínas, son de simetría octogonal. En el esquema se podía ver un poco de esto. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octogonal, 8. Y su espacio útil, miren, es de 50 nanómetros. El diámetro es de 80, es decir, el conducto tiene un diámetro de 80 nanómetros, propiamente el complejo del poro nuclear, mejor dicho. Pero su espacio útil solo es de 50. ¿Qué velocidad de transporte tiene? 500 moléculas por segundo en ambos sentidos. Acá tampoco se olviden. Entonces, transporta una regular cantidad de moléculas y es en ambos sentidos. Y bueno, ya les había hablado de la organización. Anillo citoplasmático orientado al citoplasma. Hay un anillo nuclear orientado al nucleoplasma y también existe un anillo radial, que vamos a ver en otros esquemas. Este es el encargado de anclarlo con la envoltura nuclear, básicamente. Bueno, las fibrillas proteicas que hablábamos serían los filamentos nucleares y los filamentos citoplasmáticos. Básicamente ellos, chicos. Entonces, nos vamos al esquema. Por ejemplo, aquí nos ponen lo que sería el poro nuclear, cómo está conformado. Si se dan cuenta, es entre comillas una pérdida de la continuidad de las membranas, permitiendo el pase. Entonces, esta de acá sería la envoltura nuclear. Y aquí tendríamos el complejo del poro nuclear. Y básicamente muestra una densidad proteica aquí, por ejemplo. Entonces, esta es la canasta nuclear en esta imagen. Aquí tenemos un gránulo de poro nuclear, es una representación esquemática. Tenemos un complejo de poro nuclear, un anillo luminal, un anillo nuclear. Básicamente es el anillo citoplasmático, el anillo nuclear. Tenemos el filamento de la canasta, que serían estos de aquí, los que están representados de esta forma aquí. Filamento de la canasta y un anillo terminal. ¿Qué es el anillo terminal? Básicamente una estructura que va a estar aquí. Y bueno, luego de eso tenemos la membrana nuclear externa, la interna. Ah, disculpen. Este es el anillo citoplasmático. Este que dice anillo luminal vendría a ser un equivalente a lo que sería el conducto central. Por eso es anillo luminal a la luz. Los filamentos citoplasmáticos que ya habíamos mencionado. Y este es, digamos, como que un esquema en, mi- en microfotografía, lo que sería cada anillo, básicamente, esta configuración. Y fuera de ello, chicos, un poco de contexto. ¿Qué moléculas pasan? 5.000 o menos. Difunden de manera rápida. Entonces, si es 5.001 kilodaltons, ¿pasará? Sí, sí pasa, chicos, pero un poco más lento. 6.000, 7.000. Puede pasar, tal vez. Depende de muchos factores. Pero sí puede pasar y sería más lento. Luego, cada complejo del poro nuclear puede tener de uno a dos conductos acuosos. Conductos acuosos. ¿Para qué creen que sirvan? Paso pasivo de agua y moléculas pequeñas solubles. ¿Por qué solubles? Porque van a estar en el agua. Entonces, digamos que el agua las va a traer con mayor facilidad. Entonces, proteínas de gran tamaño de manera lenta y proteínas mayores a 60 kilodaltons, miren chicos, 60 kilodaltons, básicamente van a atravesar de manera pasiva muy escasamente, es decir, van a necesitar transporte activo y va a ser en menor demanda, por así decirlo.
Y llegamos a las preguntas, chicos. Esto de aquí al ojo, ahora que les expliqué. Nosotros sabíamos que para la lámina B existe un receptor. Receptor de la lámina A. Receptor de la lámina B. El único que existe es de la B. De la A no hemos hablado nada. 4 a 5 millones. No, hablamos de 3 a 5, 4 a 5, ¿no? 3 a 4, chicos. 3 a 4K. Algunos dicen 5, pero 3 a 5 eh, 3 a 4K es la fuente hasta, o lo que decía su teoría, hasta donde revisé el ciclo pasado y me enseñaron a mí, en la que cayeron varios. A, B y C son filamentos intermedios. Tipo 4. Tipo 4 son los neurofilamentos, no son las láminas. Entonces, ninguno de estos es correcto. La respuesta es la D, chicos. No se olviden. Son tipo 5. Aquí son 3 a 4K y acá es la lámina B, tiene el receptor de lámina B. Envoltura nuclear. Segunda pregunta. El complejo del poro nuclear solo se ubica en la membrana externa de la envoltura nuclear. Está contra falso, chicos. Si solo estuviese en la externa, ¿qué pasaría en la interna? Debería haber otra estructura, ¿no? Esto de aquí es falsísimo. La membrana nuclear interna es continua alrededor. Es contra falso, chicos. La membrana nuclear externa interactúa con ribosomas. ¿Qué opinan, chicos? Externa sí interactúa con ribosomas. Y ninguna es correcta. La respuesta es la C. Miren, chicos, acá hemos abordado un montón de temas en un par de diapositivas. Y espero les haya quedado claro. Si no, me avisan y lo podemos seguir hablando. Ninguna duda, chicos, así que seguimos. Importación y exportación nuclear. Si bien existe un transporte pasivo a favor de la gradiente y demás, nosotros debemos entender que también existe un transporte activo. Ya hemos hablado de ATP y del GTP bastante, hemos hablado del ATP, digamos que muchísimo más. Pero aquí, tanto en la importación y exportación, nosotros debemos entender algo. Existen proteínas importadas y exportadas. ¿Qué significa esto? Básicamente las histonas están con el ADN y forman la cromatina. Ya habíamos hablado de eso. Pero, chicos, las histonas no se forman en el núcleo. ¿Dónde se van a formar las histonas? En el citoplasma. Las polimerasas de ADN también, digamos que estas proteínas, estas enzimas, se forman en el citoplasma. Las RN polimerasas ni hablar, reguladores de la transcripción, proteínas de procesamiento de RN. Todas estas de aquí, acuérdense, importación, significan que van a entrar al núcleo. Si bien, digamos que el gen, el factor de transcripción responsable de estas está en el núcleo, propiamente las proteínas son importadas del núcleo. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestras moléculas exportadas? El ARN ribosomal, el mensajero, el de transferencia, el micro y el srRN. Estos de aquí van a ser importados. Por ahí, por ahí si les ponen ADN M. Este no es el microRNA ni nada parecido. Este es el mitocondrial. Entonces, el ARN mitocondrial es de la mitocondria, chicos. No tiene nada que ver con este tema. Por si lo ven por allí, si les aparece alguna pregunta. Entonces, siguiendo con la explicación, tenemos un transporte selectivo tanto en importación como exportación. ¿Qué significa esto? Que en los ribosomas sus proteínas son sintetizadas en el citosol, como ya les había dicho.
citosol. Son importadas al núcleo, se unen al ARN ribosomal, forman subunidades que son exportadas al citosol. Básicamente ello, chicos. Entonces, propiamente las proteínas de los ribosomas son importadas al núcleo, se suman al ARN ribosomal y ya. Esa es la explicación. Por eso se habla de moléculas exportadas. Una pequeña explicación gráfica. Esto no se lo incluye en su teoría como tal, pero por ejemplo, tenemos esta proteína de aquí, que está en el citoplasma. Esta proteína se va a unir a una importina beta y una importina alfa, y va a formar este complejo de aquí. Este complejo de aquí, ¿qué va a hacer? Básicamente va a interactuar con los filamentos citoplasmáticos, las proyecciones citoplasmáticas, en este punto de aquí, y va a ingresar a lo que sería el complejo del poro nuclear. Miren, como si fuese un bracito y lo hiciese pasar. Al pasar, van a atravesar por aquí, por la canasta propiamente, y van a pasar. Entonces, algo pasa aquí. Nosotros o la célula ya entregó su paquete. ¿Cuál era su paquete? Esta proteína. Esta proteína, al estar aquí, dicen, wow, genial, llegó la proteína. Pero, ¿qué pasa con las importinas? Acuérdense de este nombre, importinas importar, es decir, hacia adentro del núcleo. Estas importinas no pertenecen aquí. Va a venir el RAN GTP, y lo tienen, el RAN GTP, y se va a unir en este caso a la importina beta. Y le va a decir, oye, nos vamos. Y la importina beta va a decir, bueno, ni quería estar acá. Entonces, la importina beta, como vemos aquí, se va a acercar a otro complejo el poro nuclear, por ejemplo, y se va a ir. Aquí lo vemos en la siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos el RAN GTP junto a la importina beta y básicamente la va a disociar o la va a entregar. ¿Y qué va a pasar con el RAN GTP? Algo que se repite en todas las moléculas que tienen GTP o ATP. Se va a convertir en un RAN GDP. Perdió, perdió su fosfato y gastó su energía. ¿Y qué va a pasar con la importina alfa? Acá la vemos, una exportina. Así como existen las importinas, también las exportinas. ¿Qué se puede llevar la exportina? Pues, digamos, ciertos materiales del núcleo o devolver en su defecto algo que no pertenece al núcleo al citoplasma. ¿Y a quién va a agarrar? A la importina alfa. Y le decir, oye, nos vamos. La importina beta ya se fue. Y el alfa va a decir, bueno, toca irnos, ¿no? Y así es como se maneja en gran aspecto. Digamos que la definición de las importinas o las unidades alfa beta no se las ponen en esa teoría, pero en este gráfico el CARP lo explican un poco y se los incluí. Más que nada para que entiendan la función de las importinas y de las exportinas. Entonces, una importina va a ser del citoplasma al núcleo. Una vez estando en el núcleo, no tiene efecto alguno y puede ser transportado al citoplasma nuevamente por exportinas, o dan GTP, básicamente. Y las exportinas tienen el trabajo de sacar, de exportar. Y les va a pasar lo mismo. Por ejemplo, esta exportina, al estar en el núcleo, di- disculpen, en el citoplasma, no pertenece allí. Ya cumplió su función. La van a regresar al núcleo y allí va a comenzar un ciclo nuevo. Es como un espejo, pero le tiene, digamos, tal vez mi explicación no sea la más contundente, pero le tienen que hallar la lógica de este mecanismo, de este ciclo. Y aquí les voy a explicar un poco más, o digamos ya repasando. Tenemos una proteína y, digamos, este dominio NLS que va a ser reconocido. ¿Cómo va a funcionar esto de aquí? La proteína va a ser reconocida, se va a anclar en proteína alfa y beta. Va a pasar por el complejo del poro nuclear
y va a ocurrir la disociación. Nosotros ya sabíamos que para la importina beta va a actuar el RAN GTP y se la va a llevar. Y el RAN GTP, que va a hacer, básicamente va a perder su fosfato para disociarse en RAN GDP y en importina beta. Aquí tenemos fósforo inorgánico, es lo que pierde, un enlace de alta energía. A partir de este punto, nosotros ya sabemos que esta importina alfa, pues, puede ser exportada, ¿no? Pero aquí solamente estamos viendo la importación. Y aquí más RAN GTPs. RAN GTP, RAN GTP. Aquí, un RAN GDP. Y la exportación, de acuerdo al esquema de teoría, básicamente podemos empezar de cualquier lado. Vamos a empezar de aquí, por ejemplo. Este va a ser nuestro punto de partida. La exportina va- se va a unir al RAN GTP y a la carga, el cargo, lo que deba transportar. Y lo va a exportar. De tal manera, al llegar al citosol, la exportina se va a disociar. Bien, en la carga, el paquete, como lo quieran ver, el RAN GDP y la exportina. Y esta exportina debe regresar al núcleo. Esa es la magia en la exportación. Más que nada eso, chicos. Entonces, esto es más que nada secuencial, no es muy complicado, no necesitan muchos nombres. Y recuerden, siempre fieles a su teoría y los que les explican en base a esto. Tal vez no les expliquen el alfa y beta, pero es importante que sepan de RAN GTP y que es una importina y que es una exportina propiamente. Y bueno, marque lo incorrecto. Siempre lean el enunciado. Pueden creer que dice correcto y marcan cualquier cosa. Me ha pasado, a todos nos ha pasado. El transporte a través del complejo del poro nuclear es de ambos sentidos, es decir, hacia afuera, hacia adentro. Esto es verdadero. Una molécula exportada es el ADN mitocondrial. Falso, chicos. Esto no es. El RAN GTP participa tanto en la importación como en la exportación. Aquí lo vemos participar en la exportación. Y aquí, por ejemplo, está participando en la exportación. Y en otros gráficos también se habla de lo que sería la exportación. Entonces, esto de aquí también es correcto. ¿Y todas son correctas? No. Marque lo incorrecto que sería la B, chicos, básicamente. Acuérdense las diferencias. Estas son las moléculas importadas, moléculas exportadas. No se olviden de esto, chicos, por favor. Las importadas más que nada son proteínas. Los reguladores de transcripción, proteínas de procesamiento, histonas polimerasas, ADN polimerasas, todas ellas son proteínas. Y un hack aquí en las moléculas exportadas, am, para efectos prácticos, el núcleo no exporta ADN, chicos. Que va a exportar moléculas de ARN mensajero, de ARN ribosomal, de transferencia, microRNA y demás. Entonces, no estamos hablando en ningún momento de ADN y peor aún de ADN mitocondrial. En cuanto a la cromatina y cromosomas, ya les había puesto este gráfico varias veces. Entonces, ¿cómo es que funciona la cromatina y los cromosomas? Esta tabla es de su teoría. Importante que ustedes sepan que las histonas son un octámero de estas de aquí. Ahora, y la H1 no participa. Sí participa, chicos. Ahora les voy a explicar cómo. Miren, acá tienen las histonas, 8 subunidades, es decir, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8. Estas van a estar, digamos, implicadas en el nucleosoma. Esto se llama el nucleosoma. Y el ADN que le da 1,6 o 1,7 vueltas.
Allí consulten a su teoría. Algunos dicen 1,6, 1,7. Su teoría manda, chicos. Y esta de aquí que es diferente es la histona H1. Entonces, el nucleosoma va a tener estas 8 histonas y la H1 va a estar entre una especie de intersticio entre un nucleosoma y otro. Aquí lo vemos, filamento de nucleosoma. Entonces, la histona H1 puede estar por aquí, puede estar por aquí, puede estar por aquí y demás. El ADN, luego pasa a la fibra, a los dominios de asa y al cromosoma metafase. Entonces, todo esto de aquí, la mayor condensación, miren qué es, un cromosoma. Imagínense cuántas histonas hay aquí. No nos vamos a poner a contar, pero la mayor compactación es el cromosoma. Si les preguntan, mayor compactación del ADN, eucromatina, heterocromatina, histonas, disculpen, histonas no, cromosoma siempre va a ser cromosoma la alternativa. Es la mayor compactación. No tiene nada que ver con eucromatina, heterocromatina, no. La eucromatina es más laxa, la heterocromatina es menos laxa, pero digamos la mayor condensación siempre son los cromosomas. Y ahora vamos a hablar un poco de esto. Los cromosomas aparecen al inicio de la mitosis y desaparecen cuando termina la división celular. Es decir, si ustedes ven una fotografía de los cromosomas, es propiamente en una célula, microfotografía, lo que sea, va a ser durante la división celular. Ahora, un ejemplo o digamos particularidades del ADN y de la cromatina y cromosomas es que en el núcleo hay 2 metros de ADN. ¿Y en cuánto se acumulan? 10 micras. Imagínense, 2 metros, más de lo que más de lo que mide cualquiera de nosotros. En solo 10 micrómetros. La cromatina es el ADN más proteínas. En este caso, las principales son las histonas que ya les describí aquí. Y bueno, particular importante, alta proporción de arginina y lisina en las histonas. Miren, lisina, arginina, lisina, arginina. Entonces, no creo que les pregunten esto, chicos, de la composición, pero siempre se las dejo allí. Uno nunca sabe. Ahora, en cuanto a los nombres, acuérdense, sáltense la H1 y van a tener H2A, H2B, H3 y H4. No hay un H5. Se le dicen H5, no. En H2 hay H2A y H2B. Entonces, y bueno, estas son las modificaciones que pueden sufrir. Fosforilación, acetilación. Ahora, la cromatina. Ah, básicamente, ¿qué pasa con la cromatina? Lo que ya les había explicado, aquí tienen listón H1. Miren, y aquí tienen 2 moléculas de cada histona. Con esta gráfica les queda todo, chicos. Miren, heterocromatina inactiva, eucromatina activa, laxa. Importante, aquí van a ver un equilibrio entre qué, entre acetilación y metilación. La heterocromatina, ¿cómo va a estar? Miren aquí, metilada. En cambio, la eucromatina va a estar acetilada en su mayoría. Esto es como si fuese un espejo al revés. Aquí tiene metilación, aquí acetilación. Miren, esta es la diferencia. Ahora, lo que les expliqué más temprano, hace unos momentos, ADN. Por ejemplo, en esta fuente, es el CARP también, tenemos que es 1,8 vueltas. Para nuestra teoría es 1,7. Si lo cambian, lo que sea, siempre con su teoría, chicos. Siempre con su teoría. Aquí tenemos H2A, H2B, H3 y H4 por 2. Aquí veíamos por 2. Y este es un modelo tridimensional de cómo se forma. Esto es lo bonito, chicos, entre comillas, de la gráfica. Y aquí tenemos la H1 de enlace. Pero mira, sería básicamente así. Imagínense cuánta ADN cabe.
Unidad básica estructural, nucleosoma. Ya les expliqué. El nucleosoma, dos veces H2A, H2B, H3 y H4. 147 pares de bases, es decir, en un ADN propiamente, como vemos aquí. Aquí tenemos una base, aquí otra base, aquí otra base, aquí otra base. Entonces serían 147 pares de bases. PP, básicamente. Aquí de nuevo la misma gráfica para que no se olviden. Y grados de empaquetamiento. Esta es la diferencia entre estas dos. Eucromatina está laxa. El cambio químico principal es que está acetilada. Sus genes están activos y su replicación es básicamente en la fase temprana. Es mayoritaria, 90%. Y la heterocromatina es minoritaria, 10%. Su estado físico es condensada, cambio químico metilada, genes silentes, replicación fase S tardía. Luego tenemos lo que serían los cromosomas. Ah, este es básicamente lo que serían todos los cromosomas durante la mitosis. Tienes el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8. Y así sucesivamente, aquí el X y aquí el Y. Importante, y no se olviden de esto, chicos, la representación que se hace es 46, XX si eres mujer, 46, XY si eres hombre, varón propiamente. A partir de este punto hay ciertos conceptos. Por ejemplo, si tú eres mujer, tienes dos cromosomas X. Estos de aquí. Entonces tienes un X activo y el inactivo básicamente sería la cromatina sexual o el cuerpo de Barr. Entonces, si tú eres hombre 46XY, tienes un X activo y al ser el único X activo, no hay cuerpo de Barr. Este aquí, corpúsculo de Barr, cuerpo de Barr, no tienes. Y bueno, esto ya va más a lo que sería la embriología, pero, por ejemplo, hay alteraciones cromosómicas en la que un varón, por ejemplo, es XXY, es decir, tiene un X de más. Y aquí sí se le va a ver un cuerpo de Barr, miren, su X, su Y y su cuerpo de Barr. Hay mujer triple X, es decir, tiene tres cromosomas X, entonces X activo y dos cuerpos de Barr. Matemáticamente, chicos, para que les sirva en el futuro. Cantidad de X que tenga el fenotipo de la persona menos 1 es igual al cuerpo de Barry. Entonces, 2 menos 1 es igual a 1. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1 va a ser 2. Ahora, básicamente, esto de aquí que vieron es el cariotipo. Y los cromosomas son la máxima condensación durante la división celular. La cromatina sexual o corpúsculo de Barr que ya les expliqué es la heterocromatina. Si está inactivo, no se expresa, chicos. Así que es heterocromatina. Observada en la superficie de la membrana interna de la envoltura nuclear. Miren, está pegada. O digamos, está marginada un poco. Y donde se puede ver en interfaz. Y en personas que tienen dos cromosomas sexuales, básicamente. Esa es la explicación. Vamos al cuarto enunciado, ya estamos acabando la clase, chicos. Marca el enunciado correcto. El cuerpo de Barr solo se puede observar durante la mitosis. Se puede observar el corpúsculo de Barr en un varón 46XY. 46XY. Este está normalito. Entonces, si está normalito, no tiene. Se puede observar el corpúsculo de Barr en mujeres 46XX durante la interfase. Es verdadero. Cuerpo de Barr solo se puede observar durante la mitosis. No. Y la respuesta a esto básicamente es esta de aquí. Enunciado correcto, porque esta de acá no es. Vamos a hablar un poco del nucleolo.
Tendremos la envoltura nuclear, el complejo poronuclear, y aquí les traigo una representación esquemática del ribosoma. Si se dan cuenta, propiamente tienes un ARN, distintos ARNs por aquí, que se van a ir sumando para que, con ciertas proteínas, para generar lo que sería las subunidades ribosomales. Por eso se hablaba de la importación. Ahora, en cuanto al nucleolo propiamente, puede tener un componente granular, componente fibrilar denso, el centro fibrilar. Tiene toda una estructura, imagínense. Y aquí los distintos RNs que van a servir para esta suma de aquí. Básicamente, chicos, y acá, por ejemplo, explico un poco de la importación de las proteínas para conformar estos complejos, que sería la subunidad mayor y la menor. Esta es la menor y esta es la mayor. Esta es la mayor y esta es la menor. Entonces, el nucleolo, ¿por qué está dado? Proteínas y ácidos nucleicos. Lugar de transcripción de material genético. Sí, aquí está la transcripción. Responsable del ensamblaje de ribosomas, como ya les expliqué. Y bueno, estos son la composición de los ribosomas eucariotas o de mamíferos. 49 proteínas ribosómicas, 33 proteínas ribosómicas. ¿Para qué? Para dar la subunidad menor y la subunidad mayor. Aquí tenemos el ARN ribosomal. Aquí tenemos el ARN ribosomal 5S, 5.8S, 28S. No necesita memorizarse esto, al menos que se los expliquen ahondadamente en su teoría, pero sí tenemos una subunidad 60S y una subunidad 40S. Y como les expliqué anteriormente, no es que 60 más 40 es 100, en la sedimentación no, esto sería 80. Y este sería un ribosoma propiamente. Y acabando, chicos, miren, tenemos lo que sería el ciclo celular. Aquí mucha atención que les va a servir bastante. Primero, ustedes deben diferenciar interfase de mitosis. ¿Qué es la interfase? Ahora les explico, chicos. La interfase va a comprender a G1, S y G2 en cuanto al ciclo celular. Y tenemos a la mitosis: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, citocinesis. Primero, chicos, céntrense en la interfase. ¿Qué es la interfase? Nosotros tenemos aquí el inicio del ciclo celular. Vamos a tener G1 o G0. Em, en cuanto al G0, es un estado propiamente vegetativo, es decir, esta célula de aquí va, no va a estar propiamente en el ciclo celular cumpliendo todos los procedimientos, no. Durante lo que sería la fase G0, vamos a tener que esta célula se va a dedicar a su función plenamente. Si su función, digamos, es eliminar o degradar algo, va a estar toda su vida allí haciendo eso. Por eso va a estar en G0, básicamente. En cambio, una célula en ciclo celular, propiamente en la interfaz en G1, ¿qué va a hacer? Esta célula se va a preparar para dividirse. Entonces, un ejemplo. Esta célula va a necesitar convertirse en dos células. ¿Qué necesita para convertirse en dos células? ¿Partirse a la mitad tal y como está? No, chicos, nunca. Esta célula en G1 va a buscar duplicar y aumentar todo. Es decir, si tenía 1000 organelas, ahora necesita 2000. Entonces, la célula duplica su tamaño y aumenta el número de organelas encima de ciertas moléculas. Es decir, todo lo que tiene dice, lo tengo que duplicar. Una vez duplicado esto, miren, estos son componentes estructurales, organelas y demás. Todo esto de aquí, enzimas, todo lo va a duplicar, va a llegar a la fase S. En la fase S va a duplicar el ADN y proteínas asociadas. Entonces, allí ya vemos una diferencia. G1 es tamaño, organelas, enzimas, todo en general, y específicamente la S
lo que le faltaba, el ADN y proteínas asociadas. A partir de esto, nosotros vamos a tener G2. Entonces, G2 es, ya tengo todo listo. Así que si me quiero dividir, debo separar, racionar. Entonces, esta célula, digamos, va a condensar los cromosomas propiamente, condensando los cromosomas o, digamos, preparándose para dividir, va a dividir las cosas en 50%, 50%. Entonces, aquí es la G2. Entonces, G1, S y G2 básicamente son la preparación. Y un breve momento, porque miren, más tiempo y más recursos cuesta multiplicar las organelas y demás. Un menor tiempo es la mitosis. No estamos hablando de meiosis, de mitosis. Esta mitosis va a separar los dos juegos cromosómicos y todas las organelas. Aquí vamos a tener profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, citocinesis. ¿Cómo se explica esto? Miren, fase G2 tenía todo, entonces va a comenzar a condensar los cromosomas. Aquí vemos como que una silueta, como que se quieren formar algo así. En profase ya los tiene. ¿Se acuerdan de los centriolos? Miren, aquí hay dos juegos. Normalmente había uno, si recuerdan. Entonces, prometafase, ya vemos que hay una polaridad de los centriolos. Un par para aquí y otro par para aquí. Y miren quiénes están al medio. Los cromosomas. No están tan ordenados propiamente, pero miren, ya hubo una disociación, ya hubo, digamos, desapareció lo que sería la membrana nuclear propiamente, lo que hablábamos de las láminas. Luego, pasando a la metafase, nosotros tenemos los túbulos centrales aquí ya bien posicionados. Tenemos los microtúbulos aquí en estas radiaciones y los cromosomas ya están como alineados, chicos. Ya están en una línea recta y listos como para que les pase una guillotina. Esta guillotina, ¿quién sería? Básicamente esta guillotina serían los microtúbulos, lo que sería el ay, uso cromático. Entonces, para la anafase, hay este corte de aquí, chicos. Miren, se está llevando la mitad, se está llevando la mitad. Mitad para ti, mitad para mí, le dice. De tal manera, pasamos a la telofase. Van a ver microtúbulos interpolares, los que vemos aquí. Y propiamente va a haber una transición, miren, ya está jalando aquí. Todo lo que sería la mitad de cromosoma que le correspondía a cada uno. Para la citocinesis ya propiamente hay una división casi en dos células. Y ya hay una conformación nuclear entre ambas. Para llegar nuevamente a la fase G1. Dos células hijas. ¿Y cómo se va a dar esta regulación? Si les mareo algo de mi explicación, chicos, me comentan. Traté de hacerlo lo más contundente posible, porque hay muchos aspectos implicados en esto. En cuanto a la regulación del ciclo celular, ah, básicamente, fíjense aquí en esta aquí. Las ciclinas S, G1 es ciclinas, M ciclinas. ¿Por qué tienen este nombre? Miren, fase G1, S, G2, G2M, la metafase, metafase anafase. Ya. ¿Cómo funciona esto? Miren, la G1 y las S-ciclinas, si se dan cuenta, participan en la fase G1 y una mínima parte de lo que sería la fase GS o entrando a esta. Y a partir de la fase S tenemos la ciclina pendiente quinasa S. Su ciclina aquí y va a trabajar en lo que sería la fase S. Desde antes incluso, miren. Y esta ciclina S recién va a cesar su actividad en lo que sería la mitosis. En cambio, también tenemos la ciclina dependiente quinasa M, que es para la mitosis. Textualmente hablando, para que entiendan esto, su aumento
de la G1S ciclina es a finales de G1. Mira, casi el final. Aquí hay un poco, el pico está aquí y luego desciende. La ciclina dependiente quinasa S a inicios de la fase S. ¿Y qué decíamos que pasaba en la fase S? Replicación del ADN, duplicación de este. Eventos mitóticos tempranos es la palabra clave. Pero recuérdense las fases que les dije aquí. Esta es clave para que entiendan esto. La ciclina dependiente quinasa de la fase M básicamente se forman durante G2. Miren, la M estaba tranquilita aquí y en G2 comenzó a levantar. Desencadena la entrada en mitosis en la transición de G2 a Gm. Y luego la APC, C, que es básicamente el complejo regulatorio separado. Transición de metafase a donde a anafase. Aquí lo tienen. Esto sí lo deben revisar con un poco más de detalle y buscarlo entenderlo a su manera, chicos. Recuerden más que nada estos puntos y este es el resumen de cómo actúa cada una. Pero básicamente hay inicio de la conformación, picos, descenso y más. Pero deben hallar la manera de entenderlo a su forma. Digamos, no todos entendemos este gráfico y el texto al mismo tiempo. Y hasta cuando lo llevé se me hacía complicado. Y bueno, terminando, chicos, este gráfico ya lo habíamos visto antes. Tenemos lo que sería el cromosoma con sus partes, telómeros, centrosoma, cromosoma, brazo Q, brazo P, la célula, leucromatina, la heterocromatina supercondensada, nucleolo, núcleo. Y si hacemos un zoom, este es el cromosoma. Aquí tenemos todos estos nucleosomas, la heterocromatina densa inactiva, eucromatina dispersa activa, el nucleosoma y el ADN. Pero aquí viene lo interesante y que se deben quedar para las siguientes clases, chicos. Aquí, miren, en este segmento suelto, entre cada, entre cada nucleosoma, van a tener la transcripción. Y este es un resumen de básicamente la clase que viene, si no me equivoco, una de las clases que vienen. Nosotros vamos a tener un ARN inmaduro pre-ARN que va a tener segmentos. Miren, de ADN a ARN es transcripción. Va a tener un promotor, exón, intensificador exón. Y de tal manera, estos de aquí básicamente son los intrones. Y en cuanto se haga un procesamiento adecuado de este PRN, vamos a tener un ARN maduro o digamos ya listo para la transcripción con este marco abierto de lectura, traducción y proteína. Básicamente se quitan los intrones, se cortan los intrones y esa es la transcripción del ARN y luego vamos a ver cómo se pasa a proteínas. Dos clases de hecho. Ahora, importante chicos, terminando la clase, esta es la diapositiva final, acabo la tortura. En la fase S se duplican las organelas, falso, ADN y proteínas asociadas. ¿Cuáles serían las proteínas asociadas? Las histonas, chicos. En la fase G1 se reduce el tamaño y número de organelas de la célula. Nunca hablamos de reducir, chicos, siempre aumentar. En la fase M se produce la división celular. Fase M, mitosis, ¿se produce la división celular? Sí. Esta sería la respuesta, chicos. En la bibliografía, el CARP que les compartí, Robertis. Y eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Vamos a parar la grabación.